Bueno, buenos días, casi buenas tardes. Lo primero, agradecer a Petam y a Antonio Vázquez que nos haya invitado, estamos encantados. Y como hay que ser muy breve, pues solo una pequeña mención que, bueno, pues ahí ven los nombres de nuestras empresas, S3 Transportation y Urbatrans Caribe, y lo dicen todo sobre dónde estamos recorriendo el mundo, ¿no? Por dónde estamos recorriendo el mundo. Entonces, por eso nosotros vamos a hablar de experiencias internacionales, hablando de... yo voy a hablar de conceptos básicos para entender lo que es el transporte público en estos países y un caso concreto que es la red alimentadora del Suburbano 1 de México, y luego ya David hablará de los BRTs, que son los autobuses, las redes de autobuses en plataformas reservadas que se están desarrollando en muchos de los países, y luego enseñará una cantidad de imágenes intentando ilustrarles y animarles a que vayan por esos mundos, ¿no? que además es lo que nos corresponde en nuestros tiempos que estamos pasando aquí, pues es ser emigrantes o multiemigrantes, que son las dos opciones que nos quedan. Bueno, voy a hablar brevemente de lo que es el hombre camión, lo que es competir en el mercado y por el mercado. Voy a hablar de Océano Azul y Océano Rojo y de algunos otros aspectos. Bueno, el Océano Azul y el Océano Rojo son unos conceptos que se utilizan mucho en la estrategia empresarial. El Océano Rojo es donde ya existe un mercado y donde hay, por tanto, competencia. Y luego la otra opción es Océano Azul, que es trabajar en crear una demanda, o sea, crear un mercado o anticiparse a la existencia del mercado, ¿no? Estos conceptos que se usan mucho en estrategia empresarial, pues son importantes a la hora de decidir cómo se va a trabajar en estos países, ¿no? Entonces, en el caso del autobús, como en toda empresa empresarial, pues hay océanos rojos. Por ejemplo, México sería un océano rojo, Panamá es un océano rojo, y luego hay océanos azules, que es donde todavía la gente, o Chile, por ejemplo, también es otro océano rojo, y Chile es y luego hay otros sitios como son océanos azules, pues donde todavía no han entrado los mercados. Esos mercados son los que quizá en estos momentos hay que trabajar sobre ellos para pensarse en cuáles pueden ser, ¿no? Y en esa línea de elegir cuál es la estrategia que se puede utilizar en estos países, hay un concepto que es muy diferente y que lo vamos a ver cómo funciona especialmente en América Latina y en otros países como de Asia, ¿no? Y es de África, más bien. Es el concepto de regulado o no regulado. Nosotros estamos acostumbrados a un mercado regulado en que lo que hacemos es competir por el mercado. Una vez que presentamos ofertas, ganamos la concesión, y entonces ya a partir de ahí estamos trabajando en exclusividad. Esto es lo que llamamos competir por el mercado. Pero en América Latina lo que hay mucho, digamos, es llevado al extremo lo que el concepto anglosajón de la liberalización y la desregulación. Pues esta es máxima. Entonces, para que ustedes lo conozcan, allí lo que se hace es competir en el mercado. Es decir, uno consigue una licencia de autobús y lo pueden conseguir mucha gente. Y a partir de ahí, pues a pelear por cada viajero en la calle, ¿no? Eso es competir en el mercado. Entonces hay que ir pensando, o sea, aunque la evolución es hacia competir por el mercado, sin embargo todavía subsiste. Entonces es un concepto importante que tienen que conocer, y eso se basa, y es lo que denominan ellos sobre todo hombre camión, ¿no? Cada autobús tiene un dueño, un conductor y un empresario.
Entonces hay miles de empresarios, nada profesionalizados. Claro, competir por el mercado requiere una regulación y eso implica organizar en sectores, ¿no?, y en corredores o en ciudades ese transporte y licitarlo. Esa tendencia, como veremos, se está ampliando gracias a los BRTs que luego va a contar David Álvarez. Y estas concesiones cada vez van a periodos más cortos, lógicamente, para aumentar esa competencia. Pero cuando nos enfrentemos allí en otros países, pues hay que entender estos mecanismos. Por otra parte, otro de los problemas que hay en estos países es que el transporte público, y en parte también nos ocurre aquí, pero el transporte público es lo que en microeconomía se llama un bien inferior en vez de un bien normal. ¿Qué es un bien inferior? Pues un ejemplo de bien inferior, para que lo entendamos todos, es el cerdo blanco. Cuanto más riqueza tenemos, menos lo comemos. Entonces, ¿qué es lo contrario del cerdo ibérico? Que cuanto más riqueza hay, más se consume, ¿no? Eso es lo que pasa con el transporte público. El problema en estos países emergentes es que es de tan escasa calidad que en cuanto evolucionan y crecen, como está pasando en estos últimos años, que toda la zona asiática y toda la zona de América Latina ha crecido mucho, están abandonando el transporte público porque no tiene calidad, los que van creciendo económicamente. Y eso les va a llevar al colapso, porque antes decía el concejal lo de la tendencia a la aglomeración en las ciudades. Bueno, si esto nos parece a nosotros aquí, allí son todo megaciudades, son ciudades de 10 millones de habitantes en algunos casos, o de 20 como Sao Paulo, por ejemplo, o Distrito Federal con el Valle de México, ¿no? Entonces, estos conceptos pues hay que tenerlos en cuenta cuando se trabaja allí. Entonces, lo que hay que trabajar, y en lo que estamos, los fondos multilaterales, los organismos multilaterales allí están trabajando intensamente, es en convertir ese transporte público en un bien normal, es decir, que se consuma más a medida de que hay más movilidad y más riqueza. Para ello, pues, se trabaja en ahorrar el tiempo, y no me extiendo aquí más porque vamos a hablar de BRTs, y en el aprovechamiento del tiempo, la comodidad de viajar y la seguridad, que allí no está tan valorada como en nuestro entorno. Bueno, las soluciones van por la línea de carriles reservados, política de aparcamientos y calmado de tráfico. O sea, no funcionan las soluciones, como saben, solo actuando y mejorando la calidad del transporte, sino además hay que actuar sobre el transporte privado para estimular el uso del transporte público. La tendencia, evidentemente, es a la gestión privada, por lo que creemos que hay una oportunidad grande en el mercado, que además en el caso de Latinoamérica es muy cercano al español por el idioma, etcétera. Las integraciones tarifarias están aumentando y siendo como la motivación para actuar. Hay que trabajar en el usuario no cautivo, ese que puede elegir, ¿no? Entonces, esa es la clave. El problema son, pues como siempre sabemos, como ya lo hemos vivido aquí mucho en España, el problema de las gratuidades y los pases de libre circulación, que generan una demanda que tiene un comportamiento muy peculiar. Y luego, de la estructura de costos, querría decir que mientras que aquí en España, y lo hemos visto con la presentación de Ainhoa, el coste de personal es la parte más importante de la estructura de costos, como dicen allí, por ejemplo, en América Latina, curiosamente, dado que los salarios son muy bajos, ¿no?, como ocurre también en otros países de Asia y África, la partida más importante es el combustible. Entonces, la estructura de costos, cuando se va a estos países, hay que ver que es diferente.
Un problema que tienen es que confunden, como también aquí, ahora que supongo que se han ido ya todos los políticos, también nuestros políticos confunden lo que es la tarifa técnica y la tarifa al usuario. No es lo mismo. Entonces, allí no hay estudios, hay mucho por hacer en este tema, porque las tarifas se ponen políticamente y luego no cubren lo que es la tarifa técnica, que es lo que de verdad cuesta el transporte y lo que hay que, incluida la ganancia lógica que pretende el empresario. Entonces, al final es una pescadilla que se come la cola, ¿no? Y que, por tanto, pues va empeorando el transporte porque la tarifa técnica no es alcanzada con los ingresos a través del usuario. Entonces, eso requiere estudios rigurosos. Estamos intentando transmitirles que lo importante no es la subvención al empresario, sino hay que llamar la subvención al viajero, que es mucho mejor, que tiene mejor venta política y además permite un control de la demanda. Y la introducción de sistemas de pago integrados y con tecnología se está extendiendo cada vez más en estos países y es la excusa para poder entender y conocer la demanda. Bueno, siempre pongo este ejemplo porque aquí se ve el cambio de paradigma que se produjo con la introducción de una integración tarifaria y una mejora en la red, ¿no? Aparte de la crisis económica que ha caído. Como no tengo casi tiempo, voy a hablar de este ejemplo, que es la red alimentadora del Suburbano 1 de Distrito Federal. En la línea esta Distrito Federal de México, la capital de México tiene 10 millones de habitantes, más otros 10 en lo que es el entorno metropolitano, o sea, un total de 20 millones. Entonces, en el 2007 se puso en marcha un tren de lo que nosotros llamamos cercanías, ¿no? De hecho, es una concesión de CAF, con lo cual es el mismo aspecto y las mismas calidades. Lo que pasa, y entonces va todo el eje ferroviario hacia el norte, y tiene 7 estaciones, 2 en el propio Distrito Federal y 5 en el Valle de México, ¿no? Este es un transporte que se hizo con mucha calidad, pero tiene varios problemas. Se hizo sobre la antigua línea de tren de mercancías. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que no pasa por ninguna parte. Pasa por una serie de polígonos industriales y entonces requiere de una red alimentadora de autobuses que lleve a la gente a las estaciones. Ese es un gran problema, entonces, porque no hay una tarifa integrada. Las estimaciones de la demanda pues fueron voluntaristas. No sé cuántos estudios se hicieron, pero al final resulta que todos esperaban 350.000 viajeros diarios a un precio de 15 pesos, que eso equivale a 1 euro, y eso en México es mucho dinero, sobre todo porque la gente, ya que no hay tarifa integrada, tenían que pagar también la red alimentadora que les llevaba allí. Entonces, bueno, con lo cual, en definitiva ha sido una mala estructuración financiera y es un ejemplo de participación pública o privada en quiebra técnica, ¿no? Y aunque las soluciones eran bastante fáciles de hacer y claras, ¿no?, como la integración tarifaria, etcétera, pues no ha habido valentía en ese sentido para desarrollarlo. Y seguimos estudiando. De hecho, nosotros hemos hecho el estudio de la reordenación de la red alimentadora y ahora es posible que, en teoría, si nos hacen caso, se licitará por paquetes de concesiones por cada una de las estaciones y sectores, pues unas diferentes organizaciones. Y creo que ya está. Pues así dejo paso a David y cumplo el programa de tiempo y no me extiendo más. Gracias. Buenos días a todos. Gracias a Petán por la invitación. Bueno, continuando un poco con las experiencias en transporte internacional, un sistema que está muy extendido por el mundo es el de los BRT. Los BRT en realidad son plataformas exclusivas con una serie de características que lo hacen muy competitivo. Se usan sobre todo en
en puntos de alta demanda y damos una alta capacidad. BRT son las siglas anglosajonas de Rapid Transit, y en sí es lo que os he comentado. El paradigma o el inicio, el embrión donde empezó todo es en Curitiba. Aquí veis el ejemplo de la ciudad de Curitiba, en el que se ve perfectamente el corredor. Se ve perfectamente el corredor y el caso especial de Curitiba es que la ciudad se construyó acorde al BRT, no al revés como se suele hacer. Tenemos una ciudad y le metemos con calzador el sistema de transporte público, aquí fue un poco al revés. Este es el ejemplo. Se destaca porque en vez de paradas o marquesinas tiene una especie de estaciones y funciona con plataforma reservada. La tendencia en los últimos años ha sido exponencial al final. Digamos que en los años 70 el primero que se creó fue en Curitiba. Luego ha estado como 20-25 años en los que, bueno, creamos uno por aquí, otro por allá, y ya llegando a 1995, el año 2000, es cuando pegó el gran salto, viendo, además de por la alta movilidad y altos niveles de viajes que se producían, vieron que funcionaba bastante bien. Es un modo de transporte, es un sistema de transporte que le hace competencia al transporte ferroviario, mucho más económico y además con cierta flexibilidad. Como veis, a partir del año 2000 surgió el caso de Bogotá, en el Transmilenio, que fue un poco el salto de calidad y luego pues prácticamente todos los países o todos los continentes se han querido apuntar. Al final, el último dato que tengo es del 2010-11, en el que veis pues 16 nuevos BRTs, principalmente en Latinoamérica y Asia, eso sí es verdad. Bueno, como os he dicho, los BRT son soluciones de alto rendimiento, es alta capacidad para dar alta capacidad en sistemas de alta demanda. Es una variante en competencia al transporte ferroviario. Es lo que podríamos decir es un metro en buses y funciona bastante bien. Además, incluye algunas características especiales que tenemos el corredor exclusivo, lo primero, que le permite cumplir horarios, cumplir frecuencia, dar un buen servicio. Son autobuses de alta capacidad, son muy grandes, articulados, biarticulados. Las estaciones son cerradas con prepago, de forma que en cuanto llega el autobús, abre las puertas y todo el mundo para adentro. Existe un sistema de control centralizado, el sistema de pago es por tarjeta inteligente, se apoya siempre en un buen sistema de información al usuario y, sobre todo, hay una fuerte imagen. Siempre hay que dar una fuerte imagen para que esto funcione. El caso de Curitiba es especial y por eso se sigue diciendo, cuando se habla de BRT siempre es Curitiba, Curitiba, Curitiba. ¿Por qué Curitiba? Porque se pensó en un proyecto de ciudad. Como he dicho antes, cuando se construyó, se pensó y se planificó, la ciudad se construyó acorde al BRT. Esto luego no ha sucedido posteriormente. Muchas veces las ciudades ya están totalmente consolidadas y no se puede conseguir. Pero, por ejemplo, destaca el caso del Transmilenio, que se implantó en el año 2000, en el que ya se fue la gran revolución, porque se alcanzaron capacidades de 45.000 viajeros por hora y sentido. Mientras que cuando se implantó el caso de Curitiba se llevaba a 17.000 y parecía ya el umbral, pero no, luego se ha demostrado que se es capaz de poder transportar un mayor volumen de pasajeros. Como digo, el Transmilenio ya introdujo las nuevas tecnologías que le dieron un salto importante. Aquí en el plano veis un poco dónde están implantados y cuál es el volumen de viajeros. El circulito azul significa un poco el volumen de viajeros. Veis que en Latinoamérica, es el sitio principal, está implantado en 32 ciudades, pero se transportan más de 17 millones de pasajeros al día. En el segundo caso más interesante es Asia, donde también son 33 ciudades, pero bueno, llega a 6,3 millones de pasajeros. Si miramos Europa, aunque son 26 ciudades, tan solo se transportan 600.000 pasajeros día. Esto también está relacionado un poco con los niveles de calidad que hablaba esta mañana el alcalde. La calidad es muy importante. Aquí en Europa no admitimos capacidades de 4 personas por metro cuadrado. En el resto del mundo, digamos que cuando se planifica, pues que mínimo 8 personas por metro cuadrado. Lo triste es que hay sitios en Latinoamérica que hay hasta 12 y 13 personas por metro cuadrado. ¿Cómo? Pero caben. El caso es que caben. Pero bueno, aquí veis un poco dónde están desarrollándose principalmente, que es en Latinoamérica y en Asia. Pero no todo esto es tan idílico ni tan bonito. Tiene ciertos problemas. En realidad, el implantar un BRT es la excusa perfecta para reordenar el transporte público.
pero se encuentra con una serie de problemas como es. Lo primero, que normalmente hay una falta de una clara política de apoyo al transporte sostenible a dar prioridad al transporte público. Otro principal problema suele ser la limitación financiera y la capacidad institucional que tienen para poder invertir pues, en infraestructura y en operación. Otro problema, que es el que ha estado antes comentando Julián, es el que, claro, si el transporte está formado por el hombre camión, buses, camionetas, el 80-85% suelen estar muy deteriorados. Todo esto actualmente vence frente a las empresas profesionales operadoras que existen actualmente, pues, por ejemplo, en Europa o en España. Entonces, existe un problema en la profesionalización. Hay una falta de capacitación y educación en países como de Latinoamérica, de Asia, por ejemplo. Y el cuarto problema suele ser la falta de recursos humanos para poder llevar a cabo estas medidas. Entonces, bueno, pues creemos que es un caso interesante, que hemos venido a contároslo porque existe y, bueno, ojalá empecemos a poder implantarlos en Europa con mayor profusión. Nos gusta muchas veces, a Julián y a mí, mostrar imágenes de lo que se hace por el mundo. Os voy a enseñar algunos ejemplos de algunos países que están en diferentes grados de desarrollo. Este es el caso de la India, los trenes a tope. Esto es lo que antes Julián comentaba de esto es un transporte, esto es un bien inferior. Esto es lo que hay que evitar. Es verdad que una vez que estuvimos allí descubrimos por qué la gente va fuera. Y es que existen unas cucarachas enormes dentro que la gente prefiere ir por fuera. Este es el caso de Bolivia. Aquí veis el claro ejemplo del hombre camión. Cada uno tiene su furgoneta, le pone unos cartelitos, una persona aquí va gritando a dónde va y para en cualquier sitio, te recojo y te llevo para allá. Esto es el funcionamiento actual, pero también genera un caos circulatorio. Todos conocemos la típica foto de 60 coches, un autobús de 60 personas, pues esto sería parecido. Estos no son coches, pero llevamos más gente, pero sigue siendo insostenible. Aquí veis el claro ejemplo. Esto es la principal parada de La Paz en Bolivia. Y esto es lo que allí llaman trufis, que es lo que podría parecer un taxi, pero no es un taxi, en realidad es un transporte urbano. Tiene su itinerario, su recorrido y va subiendo gente y va bajando gente a medida que va pasando por las paradas. Esto es, también existe un servicio entre países en Latinoamérica, que es un servicio de confort, digamos. Estos son los que se llaman allí los buses cama. Para viajes, por ejemplo, se realizaba entre La Paz y Cuzco. Y bueno, pues son 11 horas, 12 horas de viaje, vas por la noche y es un servicio interesante. En Argelia, por ejemplo, pues aquí queda mucho por hacer. Aquí en la imagen podéis ver. Esto es lo que allí llaman la estación de transferencia, una estación intermodal. Nada que ver con lo que conocemos nosotros. Aquí existe un transporte ferroviario, pero lejos de los estándares de calidad que conocemos. Están haciendo cosas en Argelia, pero les queda mucho todavía por hacer. Bueno, pues el caso de Cuba pues es otro caso diferente por la situación que tienen. Es verdad que existe una alta demanda, aquí veis la parada está atestada, pero existen también muchos modos de transporte, desde el cocotaxi hasta el taxi rutero, hasta los propios autobuses que poco a poco han ido renovando la flota. Esto que veis aquí vacío es la estación de ferrocarril, esto que veis aquí lleno es la estación de autobuses. ¿Por qué? Porque este es el panel de servicios que tiene la estación de ferrocarril. El problema del bloqueo les impide poder renovar y poder mantener el sistema ferroviario. Entonces nos apoyamos en el transporte de autobuses. El problema de renovación y de materiales hace que tengan una flota enorme y la mitad no puedan funcionar porque no les llegan los materiales suficientes para poder renovarlo. Pues se nos forma esto, listas de espera y grandes colas. Es verdad que Cuba ha ido variando. Aquí podéis ver un autobús de Málaga, un autobús de Sevilla. Pues los autobuses que parece que nos sobran aquí se los damos a Latinoamérica, en los países más pobres, y funcionan con ellos. Poco a poco han ido renovando flota. Este es el servicio urbano y este es el metropolitano que tienen en Cuba. Bueno, pues como digo, van renovando flota poco a poco. El caso de México pues es un caso ya de país consolidado y desarrollado. Bueno, aquí en la foto veis, esto es el Zócalo, la plaza central que recomiendo visitar. Esto es un berrete. Este es el Metrobús de México, Distrito Federal.
esto es, como veis, no es una parada al uso, es una especie de estaciones. Estas estaciones se forman, o sea, se establecen por dos motivos. El primero, por la agilidad de su vida. Tú llegas, pagas, estás esperando, llega el autobús, abre puertas, todos para adentro, cierra y me voy. El segundo es por el alto fraude que existe allí, con lo cual primero les haces que paguen y luego ya subirán. Bueno, aquí veis dos ejemplos del Metrobús de México. Este es el Metrobús de Panamá, no es BRT, es un transporte urbano, pero funciona, la única forma de pago es la tarjeta electrónica, ¿vale? Y ahí veis también un poco los órdenes de magnitud del precio del viaje. A nosotros nos parece barato, pero para ellos es caro. Esto es en Panamá también, es el transporte interurbano, son pequeños microbuses, vas atestado, subes arriba lo que puedas y encima hace paradas para que te suban vendedores a venderte bebidas o souvenirs o lo que sea. Bueno, el caso de Salvador es otro ejemplo de, estamos muy lejos, pero queremos ir mejorando. Aquí existía la política del hombre camión y se apostó por la profesionalización y de esta forma ahora mismo ya hay 2 o 3 empresas profesionales en las que se han agrupado pequeños hombres camiones de forma que han conseguido un abaratamiento en los insumos, gasolina, lo que allí llaman insumos, gasolina, o sea, combustible, neumáticos, etcétera, y consiguen precios más baratos y eso les hace ser más competitivos, abaratar precios y ser más profesionales. Eso sí, en El Salvador aquí, pues esto requiere muchísimas reuniones, reunirte con empresarios, reunirte con la gente. Y el último ejemplo es en Rosario, para que veáis un poco el transporte público. Rosario es la segunda ciudad más importante de Argentina. Aquí también existía un caos general y las administraciones decidieron apostar por la profesionalización. Repartieron la ciudad en 4 partes, 2 para empresa privada, 1 para empresa pública, que les servía además como testigo, y una empresa mixta. Y la empresa mixta, la verdad es que está funcionando bastante bien y están tendiendo a esa profesionalización. Entonces, bueno, pues simplemente comentaros que existe un gran mercado fuera, creo que la calidad es nuestra bandera y os animo a que luchemos en el mercado, que hay mucho que ganar. Nada más.